Borja Martín, de la Universidad de Alcalá, va a presentar una ponencia con el título de Enseñanza visual basada en mundos virtuales, una nueva herramienta para el profesor. Borja Martín es estudiante de doctorado con Juan José Cuadrado Gallego en el grupo Qubit de la Universidad de Alcalá, un grupo que se dedicaba antes a la medición de software, pero desde hace algún tiempo está metido ya en realidad virtual y en temas de mundos virtuales 3D. Cuando quieras. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Bueno, como me ha presentado Carlos, soy Borja Martín, pertenezco al grupo Qubit, que a su vez pertenece a la Universidad de Alcalá. Inicialmente este grupo de investigación se dedicaba sobre todo a temas de medición de software, todavía se sigue dedicando, es un grupo de investigación bastante puntero, pero de aquí a hace un año aproximadamente, con mi inclusión en el programa de doctorado, pues nos hemos introducido un poco en esto de la creación de herramientas de e-learning que ayuden al profesor en todos los temas de la educación a los alumnos. Y con esta presentación lo que vengo a mostraros es un poco el trabajo que hemos venido realizando de aquí a un año atrás, que básicamente es una herramienta visual, es un entorno virtual basado en técnicas de 3 dimensiones, en el cual el alumno puede interactuar con él y a la vez pues tienen añadidas unas locuciones que apoyan todo el contenido visual y facilitan el aprendizaje. Este es el índice que vamos a seguir, tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera parte va del punto 1 al punto 4, que es la parte meramente teórica, voy a intentar no aburriros mucho, donde vamos a explicar pequeños conceptos sobre qué es la educación y la evolución, cómo se transmite esta educación mediante la percepción y la información que transmitimos en el aula y introducir un poco los conceptos de realidad virtual y entornos virtuales, que son lo que nosotros hemos desarrollado. Y bueno, luego una segunda parte que es ya la parte que es totalmente práctica, donde voy a decir más o menos cuál es el ciclo de vida, el ciclo de desarrollo que tiene que tener un entorno de este tipo, apoyándonos en los ejemplos que hemos realizado de Qubit. Bueno, he querido empezar con esto, a lo mejor se escapa un poco del ámbito de esta presentación, pero he querido empezar con el concepto de educación y su evolución a lo largo del tiempo, porque creo que es bastante importante tener claro exactamente qué es lo que es educación y cuál ha sido su evolución para saber de dónde venimos, dónde estamos en este momento y hacia dónde tenemos que ir. Bueno, ya Aristóteles, en su libro Política, en el libro primero, dijo que la educación era muy importante porque garantizaba la convivencia dentro de los individuos de una sociedad y debía ser uno de los principales objetivos a tratar por el legislador. No solo dijo esto, sino que también dijo que un gran Estado se tiene que basar en la educación, ya que ésta formará los cimientos de lo que los individuos serán, que formarán la sociedad. Este proceso durante todo el tiempo es un proceso abierto y está en constante evolución, dado que van apareciendo cambios tecnológicos, sobre todo en estas últimas décadas, van apareciendo cambios tecnológicos y se debe de ir adaptando a estos cambios. Básicamente, la educación la podemos dividir en dos grandes clasificaciones. La primera es desde el punto de vista de los materiales usados, como el profesor, como el docente, qué técnicas usa para transmitir el conocimiento, y la segunda es desde el punto de vista teórico, que son las corrientes filosóficas que tratan de explicar más o menos cómo se produce este proceso. Bueno, vamos a ver un poquillo cuáles son estas clasificaciones en profundidad. Desde el punto de vista teórico, si se le pregunta a cualquier pedagogo o a cualquier filósofo que esté introducido en el tema, seguramente la clasificación varíe un poco, porque cada uno los determina de una manera o mete a un autor dentro de un grupo, los va cambiando, pero bueno, la que está más generalizada es esta que pongo aquí. Primero tenemos los conductistas, bueno, también está un poco en orden cronológico. Primero tenemos a los conductistas, que ellos decían y dicen que el aprendizaje se realiza mediante la conducta, lo que se denomina el proceso de
si una conducta es correcta, al individuo se le premia. Sin embargo, si la conducta es errónea, al individuo se le castiga. Y las conductas que son premiadas, pues pasan a ser aprendidas. Su principal exponente es Pavlov. Y el segundo grupo que trata de explicar el aprendizaje son los cognitivistas, que dicen que el aprendizaje es básicamente experiencia. Nosotros aprendemos cuando hemos tenido alguna experiencia previa sobre los conceptos que estamos tratando, y trata a la mente como una caja negra, la cual tiene un tipo de entrada y un tipo de salida. Si el tipo de salida está relacionada con una experiencia previa, será una experiencia válida y será tomada como aprendizaje. El máximo exponente de esta corriente es Thomas. Y bueno, por último, la que más nos interesa a nosotros dentro del aula, sobre todo dentro del nuevo proceso de Bolonia que estamos viviendo hoy en día, son los constructivistas, que dicen que el aprendizaje está en constante construcción. Esto se ve muy bien en los niños, sobre todo un niño parte con el aprendizaje de cero, pero el niño va con los juegos de los cubiletes, por ejemplo, va formando piezas y va aprendiendo qué es la pieza final. Pues eso más o menos es lo que defienden los constructivistas. Y su máximo exponente es Piaget. Y la segunda clasificación es desde el punto de vista de los materiales usados, que tenemos tres tipos. La educación tradicional, que es la educación de toda la vida, la que siempre se ha dado con el papel y el lápiz, acompañada de las explicaciones del profesor, al igual que las otras dos. Esta es la que siempre se ha dado. La segunda, que es con la inclusión de la tecnología en las aulas. Esto es a partir de la década de los 90, donde ya se empiezan a meter los ordenadores en el aula y demás. Y sobre todo el máximo exponente son las presentaciones en PowerPoint. Hoy en día es muy difícil imaginar una clase sin una presentación en PowerPoint. Y luego, por último, la etapa Bolonia, lo que llamo etapa Bolonia, que es la que estamos viviendo actualmente, desde el año 2000 hacia adelante más o menos, y surge sobre todo con la eclosión de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente Internet, y en los últimos años con herramientas del tipo e-learning. Hay que tener cuidado con este concepto, porque mucha gente confunde, no que lo confunde, sino que reduce el concepto e-learning a herramientas, a plataformas de intercambio de archivos, donde los alumnos pueden subir archivos y bajarse archivos, y reducen el e-learning solo a eso. Sin embargo, es muchísimo más amplio, y nosotros vamos a proponer una herramienta que abre el ámbito del e-learning. Bueno, ahora, una vez explicado cómo se produce el proceso de aprendizaje y cuáles son los materiales que se han ido usando a lo largo del tiempo, pues vamos a ver qué es la percepción. Bueno, ahí tenéis unas definiciones de la Real Academia de la Lengua, no las voy a leer, pero bueno, de forma general, la percepción es la forma que cada persona tiene de ver el mundo. Yo os estoy contando ahora una charla y seguramente que cada uno de vosotros, dependiendo de muchos factores, tendréis una percepción u otra. Seguramente cuando salgamos y a cada uno de vosotros os pregunto qué habéis sacado de la charla, pues a lo mejor casi ninguno me diga lo mismo, me diréis cosas parecidas, pero cada uno me dirá algo diferente. Pues esta percepción viene dada en muchas cosas, pero principalmente lo que a nosotros nos interesa en tres cosas. La percepción visual, que es lo que se ve por la vista. La percepción vocal, referida a la entonación, el tipo de voz, la calidad de la voz y demás. Y la percepción verbal, lo que se dice de palabra. Como veis aquí, según numerosos estudios, dicen que la percepción visual es la más importante de todas, en torno a un 55%. Después viene la percepción vocal, que es la entonación, lo que hemos llamado entonación, que no llega al 40%. Y por último, la percepción verbal, que llegará a un 5% aproximadamente. Es muy curioso ver la diferencia de porcentajes entre entonación y percepción de vocal, que es la entonación, y la percepción verbal. Lo que viene a decir estos números es que si una persona está diciendo una información que no es correcta, pero lo está diciendo con un tono de voz muy bien, muy trabajado, con una entonación muy correcta, el alumno se lo puede creer mucho mejor
que si la persona está diciendo algo totalmente correcto, pero con un tono de voz pues muy difícil de escuchar, muy difícil de seguir, y por eso es tan importante la entonación. Pero vamos, la más importante en este caso es la percepción visual. Y bueno, la información referida a la percepción que hemos estado viendo antes se transmite por todos los sentidos sensoriales, pero lo que más nos interesa a nosotros es la vista y el oído. Como tenéis aquí otra vez datos de estudios realizados sobre qué tipo de información es la que mejor nos entra, tenemos que la vista juega un papel muy importante, juega un papel del 81% dentro de la adquisición de información. El oído llega a un 11% y, si no me equivoco en sumar, el resto de sentidos es un 8%. Bueno, pues con estos datos y con los que hemos visto en la transparencia anterior, parece claro que el sentido clave en todo este proceso de adquirir información es el sentido de la vista. Por eso nosotros lo que proponemos es una herramienta basada en aprendizaje visual, donde el alumno puede interactuar con el entorno, y estas nuevas herramientas se consiguen con herramientas basadas en la realidad virtual, en herramientas tridimensionales. De manera así muy breve, podemos clasificar la realidad virtual en dos grandes tipos: la realidad virtual inmersiva y la no inmersiva. La realidad virtual inmersiva coloca al individuo, en este caso el alumno, en mitad de la escena, y el alumno puede interactuar con cualquier elemento que tenga a su alrededor. Esta inmersión dentro de la escena se realiza de una manera muy grande, ya que se usan dispositivos de gran tamaño y a la vez de gran coste, como pueden ser guantes sensoriales, cascos de realidad virtual, gafas estereoscópicas y demás. El inconveniente de este tipo de realidad virtual es que el coste es inmenso, y meterlo en un aula es bastante, por no decir imposible. El segundo tipo es la realidad virtual no inmersiva, que básicamente hace lo mismo que la que acabo de comentar, pero el grado de inmersión es más pequeño, porque usa dispositivos que no tienen tanto coste, no tienen tanto tamaño, y son muchísimo más fáciles de aplicar dentro de un aula. Con un dispositivo, con un ordenador, que hoy en día prácticamente todos tenemos acceso a un ordenador, con dispositivos de entrada, como puede ser el ratón, el teclado, un micrófono, y dispositivos de salida, como puede ser el monitor y unos altavoces, podemos tener una sensación de inmersión bastante aceptable. Como he dicho, estos sistemas colocan al alumno en el centro del proceso, pudiendo manipular cualquier cosa, lo que le convierte al alumno en el actor principal. Esto no solo incrementa el grado de aprendizaje, como veremos más adelante en estudios que hemos realizado, sino que también aumenta el grado de interés, de motivación, porque son herramientas que son muy llamativas. A un alumno le pones un libro y no es que no le llame la atención, sino que es aburrido. Y sin embargo, tú le pones un entorno de realidad virtual en el que él puede jugar, no jugar, sino que puede estar interactuando con él, y ve que tiene pues formas diferentes, que ya no es algo tan aburrido como el papel, como la palabra escrita, pues le aumenta mucho el interés y la motivación. Se realizó un estudio en el 2008 de 68 centros españoles sobre el uso de entornos de realidad virtual, y los resultados son esos que os muestro ahí a continuación. Los resultados expusieron que en el 75% de los exámenes se mejoró los resultados, y en el 81% de los casos se aumentó el interés de los alumnos. Esto unido a que ya en muchos campos campos importantes, como puede ser la medicina, el ejército, el entrenamiento de pilotos y demás, ya llevan años aplicándose, parece interesante intentar meterlo en las aulas. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Bueno, ya en lo que nosotros definimos como entorno virtual, primero una breve reseña que dijo Donald Franklin en un libro suyo que se titula Intentar dar clases con la boca cerrada. Dijo que el profesor no se tiene que limitar a llegar a clase, soltar el temario y que los alumnos escuchen, tomen sus notas y se vayan. Lo que tiene que hacer el profesor es intentar facilitar que el alumno aprenda de la mejor manera y se sienta mucho más cómodo en el aula.
Pues precisamente eso es lo que nosotros intentamos hacer con la creación de estos entornos virtuales basados en técnicas de 3 dimensiones, que sitúan al alumno nuevamente en el centro de la escena, otorgándole el poder de tomar decisiones importantes que tomarán un camino u otro y marcarán su aprendizaje. Hay que tener cuidado, al igual que con el término de e-learning, pasa muy parecido con el concepto de entorno virtual. Mucha gente lo reduce solo a una plataforma e-learning donde el alumno puede subir sus archivos, bajar las prácticas, hablar con el compañero, pedirle una tutoría al profesor. Eso sería reducir el término de entorno virtual a algo muy pequeño. Nosotros lo expandimos a entornos pues, tridimensionales, como puede ser un laboratorio virtual donde el alumno manipula pues, ahora estamos trabajando, como ya comentaré ahora, estamos trabajando con temas de gente de farmacia. El alumno puede manipular pues, las pipetas, los elementos del laboratorio y demás. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Y promueve estos tipos de entornos virtuales, promueven factores que hacen al alumno interesante todo este proceso y que se involucre más. Bueno, este es el primer entorno virtual que nosotros desarrollamos. El entorno virtual que hemos desarrollado cuenta una técnica de conteo de la estimación de esfuerzo en un proyecto software. Ahí las dos imágenes, como veis, pues representan cada uno de los elementos que se cuentan dentro de este proceso y el alumno puede manipularlos, en cualquier momento puede pincharlos y salga información de a dónde van, hacia dónde van, de dónde vienen y demás, qué son, qué quieren decir y demás. Elegimos este tipo de asignatura en informática, en ingeniería de software y en planificación de proyectos software porque creemos que en este tipo de asignaturas, donde los conceptos son muy abstractos, que no tienen representación física en la realidad, donde el alumno no se puede imaginar qué es un DET, qué es un archivo lógico interno, qué es un almacén, eso el alumno, cuando tú se lo estás contando de palabra, se lo tiene que creer según se lo cuentas, no se puede imaginar algo, la realidad que se asimile a lo que le estás contando. Pues con ese nivel de abstracción, tan alto de abstracción, haciendo este tipo de entornos virtuales, el alumno ya tiene una representación física y puede plasmarlo en imágenes, mejorando su comprensión. Bueno, el ciclo de desarrollo, las etapas básicas que habría que seguir para crear un tipo de entornos como estos, pues la primera sería la figura clave del profesor. El profesor tiene una idea, quiere contar algo, quiere plasmar algo en uno de estos tipos de entornos y se la cuenta a los responsables técnicos. Les cuenta cuál es la idea y los responsables técnicos dan su opinión. Es importante que los responsables técnicos den su opinión, no se mojen dentro de este proceso, ya que muchas veces el profesor a lo mejor está pidiendo de más y muchas veces a lo mejor no es necesario llegar a un nivel de detalle tan grande como el profesor pide y los responsables técnicos le dicen que no, le comentan pues que no hace falta esto, que baje un poco el nivel de dificultad o al contrario, a lo mejor el profesor está diciendo algo de una manera muy simple y los responsables técnicos le pueden aconsejar sobre los contenidos que pueden ser más complejos, dando mucho más detalle. El resultado de esta etapa es que el profesor hace un guión técnico donde expone cuáles son las escenas que quiere que aparezcan dentro del entorno virtual y cuáles son los elementos detallados. Es muy importante puntualizar que esta es el único enlace directo, la única aportación directa que va a tener el profesor dentro de este proceso, ya que lo que no queremos es meter al profesor más carga de la que ya tiene y pedirle cosas que no son de su ámbito de aplicación. Por lo tanto, esta es la única implicación directa que va a tener dentro del proceso. Bueno, la siguiente etapa sería meramente de los responsables técnicos que desarrollan el contenido. Y aquí el profesor sí que va a tener otra implicación, pero ya más indirecta, porque va a tener que ir validando los contenidos que se están desarrollando. Es mucho más práctico pues validar cada X tiempo, cada X desarrollo, que el profesor valide esos contenidos antes de que el contenido se termine por completo con el guión técnico que nos ha dado el profesor
y al final de todo se le enseña al profesor y diga, no, esto hay que cambiarlo, esto otro también hay que cambiarlo, esto me vale, esto no me vale. Los costes de tiempo son mucho mayores, es mucho más fácil arreglar desde el principio que no arreglar algo que ya está terminado. Esta sería la implicación indirecta del profesor, pero en ningún caso al profesor le va a costar mucho esfuerzo. Y bueno, ya por último, una vez que el profesor ha validado todos los contenidos, pues el sistema ya está terminado y ya está listo para usarse. Dentro de nuestra experiencia, el uso de estos entornos virtuales es muy diverso. Pueden ir desde apoyo a las explicaciones del profesor dentro del aula, en vez de que el profesor llegue y cuente todo de palabra, puede contarlo de palabra e ir poniendo estos entornos virtuales, manejarlos en clase directamente, que los alumnos vayan viendo. Otro tipo de aplicación es hacer lo que he dicho, preprácticas, que es lo que ahora estamos trabajando con gente de farmacia. La semana pasada estuve con ellos y me dijeron que los chicos cuando llegaban a las prácticas del laboratorio llegaban totalmente perdidos, porque nunca habían visto un laboratorio, ni los materiales que se usaban, ni cómo usarlos y demás. Y les gastaba muchísimo tiempo tener que explicarles qué era cada material, cuál era la metodología de seguridad y demás. Y que les sería muy práctico pues que se desarrollase un tipo de entorno virtual que a los alumnos les explicas, que los alumnos pudiesen hacer lo que van a hacer en la realidad en el laboratorio, para que ya más o menos vayan aprendidos y tengan mucho tiempo ganado. De hecho, uno de los profesores con los que estuve hablando había hecho algo parecido, no era en entorno virtual, pero había hecho algo parecido, y dijo que me estuvo contando que los chicos ganaban muchísimo tiempo haciendo algo antes de entrar al laboratorio. Antes de eso, pues ganaban sobre todo en dónde tenían que colocar las cosas, cuál era la metodología de seguridad que tenían que seguir y demás. Otra aplicación pueden ser las evaluaciones, hay multitud de aplicaciones. Y bueno, ahora os voy a contar los pasos que seguimos nosotros para la realización del entorno virtual que habéis visto antes. Lo primero es elegir un tipo de asignatura, que el profesor tenga con un tipo de asignatura y un tipo de contenido, bien sea llamativo o con conceptos abstractos, como os he contado antes. Nosotros lo hemos aplicado en dos tipos en dos ámbitos. El primero, que son las carreras de informática, donde hicimos un entorno virtual para ingeniería de software, donde los conceptos son muy abstractos, que son el que habéis visto antes, y otro para carreras de historia, donde los contenidos son muy llamativos y al alumno le llama a ver estos entornos virtuales y participar en ellos. La segunda etapa es meramente técnica, es la elección de la herramienta en la que se va a trabajar. Nosotros elegimos Autodesk Maya 2009 y 2010, dependiendo de, como hemos hecho 3, pues dependiendo de la época, la versión fue cambiando, ahora está la 2011, nos estamos pasando a la 2011, y ahí se me ha olvidado poner Adobe Flash con ActionScript, que es lo que hemos usado para la interacción directa. Bueno, la tercera fase sería la recopilación de la información y creación del modelo. Aquí es donde el profesor le da a los responsables técnicos el guión donde plasma qué escenas quieren que aparezcan en el entorno virtual y los técnicos la realizan. Y por último, la creación de las escenas por parte de los técnicos y el montaje final. Ahora os voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido con la aplicación del entorno que habéis visto antes. Para validar este modelo evidentemente tuvimos que hacer una experiencia allí en la Universidad de Alcalá, y lo que hicimos fue dividir la clase en dos grupos. Los dos grupos partían con conocimientos nulos de lo que se iba a explicar, que es el método IFPUG, es un método de conteo para el esfuerzo de proyectos software. Y bueno, antes de dividir la clase en dos grupos, se hizo un examen general a todos para ver cuáles eran sus respuestas. Evidentemente sabíamos que las respuestas iban a ser negativas, no tenían ni idea de lo que se les estaba preguntando, pero lo necesitábamos. Y una vez que tuvimos estos resultados, se dividió la clase en dos. El primer grupo fue el grupo que usó el entorno virtual y las explicaciones del profesor, así como ejemplos prácticos. Y el segundo grupo tan solo tuvo la explicación del profesor y ejemplos prácticos, no contó con el entorno virtual que habíamos desarrollado
y que creíamos y creemos que mejora el aprendizaje. Una vez se les explicó a los dos grupos, se les volvió a hacer el mismo examen que hicieron al principio para comparar cuáles eran las respuestas de una manera y de otra. Bien, pues los resultados fueron que el factor de aprendizaje en ambos grupos era positivo, lo que quería decir que los alumnos habían aprendido. Lo que pasa es que en el grupo A, que era el grupo que había usado el entorno virtual, el factor de aprendizaje subía prácticamente 5 puntos. El factor de aprendizaje está medido en el número de respuestas correctas de más que se contestó en el segundo test, y vimos que en el grupo A habían contestado casi 5 preguntas, bueno, más de 5 preguntas correctas que en el grupo B. Y bueno, las aportaciones que nosotros hemos tenido, tenemos numerosas publicaciones, pero las que he querido aquí resaltar es la creación de herramientas para la medición funcional de software, tanto de IFPUG como de Cosmic. Esto dieron como fruto varios artículos, pero los que menciono aquí es la metodología de aprendizaje en ingeniería de software, que lo presentamos en el tercer encuentro de innovación docente de la Universidad de Alcalá en octubre de 2008, creo recordar, y luego una publicación internacional en una revista de factor de impacto, Supply and Visual Learning in Teaching of Software Engineering Concepts, donde contamos más o menos cuál fue el experimento, cuáles fueron los resultados y cuáles fueron las conclusiones que sacamos acerca de este. Y luego, por último, una publicación que eran entornos virtuales participativos, donde se contaba una nueva herramienta que habíamos creado para temas de historia. Se publicó en marzo de este año, en el cuarto encuentro de innovación docente. Seguía más o menos la línea del que habíamos publicado primero, el de la metodología de aprendizaje en ingeniería del software. Y bueno, ya para terminar, un poco resumir lo que he venido diciendo y en lo que estamos trabajando en líneas futuras. Lo primero es que con la época que estamos viviendo de cambio, sobre todo con la inclusión del Plan Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior, se necesitan crear nuevas herramientas. Con las herramientas que hoy en día existen de e-learning, creemos que no son suficientes, no le muestran al alumno todo el potencial que puede tener. En la línea que estamos trabajando en el futuro estamos incorporando mejoras, sobre todo el trabajo en grupo de los alumnos, que unos cuantos alumnos puedan trabajar en el mismo entorno y que unos se ayuden a otros, eso sería muy, muy interesante. Y por último recalcar, porque siempre que a la gente le cuento esto, me dice que esto es imposible, que al profesor no se le puede meter más cosas de las que ya tiene, que lo van a abandonar y demás. Pues lo que siempre le digo, lo que siempre contesto, es que lo que nosotros pretendemos no es introducir al profesor un trabajo nuevo que desarrolle estos temas. Lo único que le pedimos al profesor es que nos cuente qué quiere hacer. Nosotros ya nos encargamos de hacer el trabajo sucio, digamos, de desarrollar la herramienta. Pero el profesor nunca participa en el proceso de desarrollo, es que no es su función. Y bueno, básicamente esa ha sido la presentación, espero que os haya gustado. Y ahí están los 4, 5, 6, 7, 8, 9 entornos que hemos desarrollado. Deberían de ser un poco interactivos, pero no sé qué le pasa. Lo he probado antes y no funcionaba, pero se debería de ver más o menos el funcionamiento de cada uno. Y esos son los 3 que hay arriba, fueron los primeros que desarrollamos, que es el método de conteo de ingeniería de software IFPUG. Los de abajo es un método bastante parecido, bueno, no parecido, sino que es para lo mismo, pero con otros términos, otros conceptos, que es Cosmic. Y bueno, el de abajo es el más reciente, que es el entorno virtual de historia. Y ahora estamos, como os he dicho, estamos trabajando con gente de farmacia y demás, pero básicamente eso es lo que tenemos ahora mismo. Y bueno, eso ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta.
Hola, yo soy Mari Carmen Fernández de aquí de la Universidad Carlos III, que también trabajamos en temas de entornos virtuales. Y te quería preguntar sobre las líneas futuras que nos estabas comentando, que queríais incluir colaboración en los entornos virtuales, que si habéis pensado que eso os obligue a cambiar alguna de vuestras herramientas de desarrollo con las que habéis estado trabajando hasta ahora. Bueno, como esto tampoco no llevamos, bueno, no es que no lleve mucho tiempo, sino que como tampoco hemos podido tener ningún proyecto, como he comentado antes en la pregunta que le he hecho al compañero de Atos, no hemos podido tener ningún proyecto y demás, pues no hemos podido tener un desarrollo a gran escala, sino que lo hemos hecho más o menos como hemos podido, porque tampoco somos mucha gente, pero sí que habría que modificar un poco las herramientas que usamos para el desarrollo de estos entornos, porque básicamente lo que usamos es un motor de 3D, en este caso Maya 2009, 2011 o 3D Studio Más. Y luego para la interacción directa con el usuario usamos ActionScript con Flash. Lo que sí que estamos trabajando ahora es en una nueva técnica que está saliendo ahora, que está despuntando. No sé si habrás oído hablar de ella, es el Paper Vision 3D de Flash. Es muy usada y lo que hace esa técnica es 3D totalmente interactivo. Es bastante potente, es una herramienta bastante potente. Y eso es lo que estamos trabajando actualmente. Pero sí, a la pregunta que me has dicho, sí que tendríamos que ver cómo hacer este tipo de participación, porque lo que tenemos ahora no lo podemos meter directamente, no lo podemos meter a capón. Tendríamos que rediseñar un poco las herramientas. ¿Disponibles esos recursos o solamente son para alumnos de la Universidad de Alcalá? Actualmente solo lo hemos usado en la Universidad de Alcalá. Estamos desarrollando una página web para colgarlos en internet y que la gente pueda acceder a ellos, o por lo menos que pueda verlos, y si están interesados, pues que se pongan en contacto con nosotros. Pero bueno, en un principio ahora mismo solo estarían disponibles para alumnos de la Universidad de Alcalá. Pero ya te digo, si cualquier gente que esté interesada, bueno, ahí está mi correo, ese es mi correo y aquí está el de Juan José Cuadro Gallego. A cualquiera de los dos nos pueden escribir o lo que sea, y si están interesados yo creo que no habría ningún problema. Pero en un principio sí que solo sería, de momento estamos trabajando en que sí, que se expanda un poco al mundo, porque si la gente no conoce tu producto no tienes producto. Y eso, ahora le estamos trabajando en ello.